La pregunta es sobre el libre albedrío individual. Lo hemos hablado antes, lo voy a repetir. Cuando la mente surge, se identifica con el cuerpo y aparece como una entidad independiente, separada, individual. Y empieza a tener experiencias a través de los sentidos. Si las experiencias son agradables, las considera buenas. Si son desagradables, las considera malas. Esas son las improntas, ¿sí? Gustos y aversiones. Y son las que generan el movimiento de la mente y por ende del cuerpo, generan un movimiento mental y físico para tratar de repetir lo que es agradable y para tratar de evitar lo que es desagradable. Ese movimiento es la voluntad individual del individuo, que es limitada, que está basada en sus gustos y aversiones. Esas improntas son las que utiliza la mente para comparar el presente, las circunstancias del presente, con las improntas mismas, con el pasado, ¿no? Y hacer juicio acerca del presente basado en su condicionamiento, y condicionado por esas impresiones, esas improntas, ¿no? Otra analogía que se ha dado para explicar la voluntad individual es la de la vaca, ¿sí? Que tiene una cuerda atada al cuello. La cuerda tiene 20 metros y esa cuerda está atada a un árbol. A la derecha del árbol todo es agradable y a la izquierda del árbol todo es desagradable. La vaca puede moverse a la derecha o a la izquierda como le plazca, ¿m? Pero jamás puede ir más allá de los 20 metros de la cuerda. O sea que ese libre albedrío es limitado y quien posee el libre albedrío también es una entidad limitada, un pensamiento como tal. No sé si me explico. Hola, César, ¿estás? Sí, ahí se entiende perfecto. Yo lo he entendido todo el tiempo así como lo estás explicando. La cosa es que no es de nadie eso. O sea, es del pensamiento, de un pensamiento. O Aparentemente, sea, obviamente, no, aparentemente que es de alguien. aparentemente de alguien. O sea, no hay alguien que tenga libre, porque si no, si no existe igual, no hay nadie que tenga libre albedrío. O sea, no, que es un pensamiento de quién va a ser, es pura apariencia, sigue siendo lo mismo, apariencia. Yo creo que es que enrolló la forma como lo decía, porque como parecía que estaba hablando a la conciencia y de repente sale eso del libre albedrío del otro, no sé. Hubo- Pero No, sí entiendo lo que estás diciendo. en ese texto no creo que estaba hablando de la conciencia, estaba hablando Bueno, de la mente. A ver. sí, 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 por eso, pero a veces estás leyendo todo como radical y de repente sale eso que aparenta ser no radical, pero ¿sabes? Que trata de hablar así como para que uno entienda, pero cuando uno está leyendo lo radical, uno, wow, no sé, no sé si me explico, y pasa uno a ese tratar de comprender cómo le sucede aquí a la mente, ahí entonces es que como que parece que se- surge la confusión, pero ya, igual lo entendí, creo.
La confusión surge porque la mente lo interpreta de manera errónea. Ujú, ujú. Sí, por eso la pregunta era desde, o sea, com- desde cuál interpretación, de qué forma se interpretaba ese libre albedrío como algo real, pues, como él lo ponía, como un libre albedrío que sí existe, pues. Eso fue como, pero obviamente tenía que ser desde otro punto de vista que no era el que yo lo estaba viendo. Existe, pero es limitado. Es limitado y al individuo que aparentemente ejercita el libre albedrío también es limitado. Claro, yo lo veía radical, total. O sea, como literalmente, ok, un pensamiento no puede tener libre albedrío, ni siquiera poquito ni mucho, pues era como que sí o no, sino era la forma de funcionar de la mente y punto. Pero cuando ya lo veo así como que hay algo que puede moverse o a la izquierda o a la derecha ya sigue siendo alguien, no importa si es una gran decisión o poquita, pero sigue habiendo como alguien. Fue mi confusión. El alguien aparente desaparece, quiere decir como teniendo existencia separada de la conciencia. La idea de que sea alguien aparente, de que la aparición de lo que aparece, la ilusión, existe separado de la conciencia, esa idea de separación es lo que desaparece. Mm, El pensamiento yo se sumerge en la fuente, entonces se hace evidente primero la presencia de la conciencia y segundo que no existe nada separado de la conciencia. mm, Recuerda, no se niega la realidad de la ilusión. Lo que se niega es que sí, tenga existencia separada e independiente, que hayan dos entidades, la ilusión y la realidad. ¿No? claro. Ese es el punto realmente, el punto real. Aquí está la cita que hizo Benny, por cierto, donde muestra que entendió. A ver, aquí. Benny dice, Sankaracharya dijo, el mundo es real, el mundo no es real, solo Brahman o el ser es real. Y después dice, Brahman es el mundo. Ujú, Entonces, ujú, él continúa diciendo, esta cita significa que el mundo no existe como mundo, sino como Brahman, como el ser. ¿No? sí, sí. Pero bueno, terminé así, se me terminó despejando una cosa. No sé si Pero bueno, no sé si Herminio entendió. A ver, ahí al final, o sea, a lo que es que le importa si hubo aversión o sea, en el pensamiento, si no, hubo quiero, no quiero, gusto, no, eso no, desaparece. desaparece. Lo que es agradable y lo que es desagradable. Sigue sucediendo y se sigue experimentando como tal, tanto para el sabio como para el ignorante. Pero sin esa comparación o tendencia a un lado o al otro, ¿no? Lo que no hay, el juicio de que lo agradable es bueno y lo desagradable es malo no está. Exacto, ¿No? exacto. El dolor es desagradable. La Ramana experimentó muchísimo dolor, ¿no? Especialmente al final de su vida con el cáncer. Nisargadatta igual, Ramakrishna Paramahansa igual. A veces veíamos a señor Ratanlal cuando tragaba Mm, que le costaba. A veces cuando salíamos a caminar por las tardes, él se tenía que parar a toser. Me daba cosa porque pareciera que los pulmones se le iban a salir por la boca. ¿Ok? Y tosía y se retorcía y salía muchísima flema. ¿Ok?
y se veía que era desagradable, pero a lo que dejaba de toser se limpiaba y con cara de sensación de que algo es desagradable, pero seguía caminando. ¿Mm? mm, El sabio experimenta la vida exactamente igual como el ignorante, simplemente que no le afecta. sí, 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 que no hay nadie ahí, es todo, pues, es, es Eres el punto, placer y eres el es, dolor y eres todo. exacto, no hay nadie. El sufrimiento lo crea el conflicto entre el aparente yo y lo que aparentemente es, porque ni Ujú, siquiera hay lo que es. Si lo que es conciencia, no hay lo que es, lo que hay es conciencia. mm, Lo que sucede, entonces lo que sucede, si el ego tiene que tener algo para poder sobrevivir, necesita de algo, entonces lo que sucede, entonces no hay nadie sino lo que sucede. Y si no hay alguien, entonces ¿qué es lo que sucede? Tiene que suceder de a alguien. Si no hay nadie, entonces ¿qué es lo que sucede? ¿No? Inclusive las ideas de que algo surge, se sostiene, es atestiguado y se disuelve en la conciencia, eso sí, queda reducido también a conceptos. Todos los conceptos son para llevar al buscador al conocimiento directo, que es el estado libre de conceptos. ¿No? sí. Eso era lo que yo me refería el otro día cuando te decía lo de la memoria. Fue por un momento así que yo veía, ¿quién es el que quiere? Parece que para hacer conceptos, para definir cosas, tienes que registrar y tener siempre, cuidar toda la memoria que tengo como ego, pues cuidarme, o sea, para ir hilando y hacer un concepto, una idea, ¿sabes? Pero puedes, ¿Me explico? no vas a perder la memoria, pero no vas a conceptualizar No, pasado. no, sí. O sea, pero lo que te digo es que me di cuenta un segundo que igual el entendimiento es sin estar intentando yo como ego recordar, ¿sabes? Por lo menos eso, copiar, escribir. No, no es es como que, boom, es como hay entendimiento y punto. No se necesita todo ese esfuerzo de un ego por recordar e hilar con conocimiento. Si el ego desaparece, o aún si no desaparece, sino que está quieto por medio de la indagación, si la mente como instrumento práctico es necesaria para resolver cualquier situación, simplemente viene a tu rescate, opera y luego se vuelve a callar. Ujú, Ya no se levanta como yo, soy el que tiene el conocimiento, la memoria es mía y estas experiencias fueron mías, yo soy el que sabe y yo soy el que realicé, el que tuvo un atisbo y toda esa tontería egoica. ujú, ujú. Es más, ya no se puede ni siquiera llamar memoria, como que tienes la memoria, porque es que surge perfecto en el momento perfecto, o sea, por decir, o sea, todo está sucediendo exacto, entonces, pero no se necesita alguien que tenga una memoria para, entonces ya la memoria ni siquiera tiene sentido, no, no, La memoria tiene un sentido, si no tuvieras, si no recordaras cómo hablar español, no pudieras comunicarte conmigo ahora. pero es que eso también está surgiendo, ¿no? O sea, me refiero, o sea, yo sé lo que tú dices, lo de la memoria, que, del sentido, pero mira, es como, o sea, lo que yo solté fue un estrés grande, que uno siempre tiene que tenía como que estar recordando, o sea, fue un momento, fue un instante que yo sentí que ese alguien, había un sentido de ser, pues, había pon tú, no, no, ni siquiera era el cuerpo, la mente, sino era como esa sensación de ser, que sigue siendo mente, pero era como si esa sensación de ser tuviera que estar siendo todo el tiempo recordando, o sea, como que pendiente, atento, porque, y no, fue como un instante, me di cuenta
que sin esa sensación de ser, todo era bien, perfecto. O sea, no tenía esa sensación de ser, se hizo pesada en un instante, era como una carga, seguía siendo pensamiento. La Y cuando carga, esas la carga es el peso del condicionamiento, es, el peso de entonces, las tendencias. es, ajá. Y cuando noté eso, cuando vi eso, fue como que, y me di cuenta, o sea, como que hay mente, hay memoria, por eso te dije, soy mente, soy memoria, soy todo, no hay algo que yo tenga que hacer para tener, para recordar esto, se está dando la memoria, se está dando, Tú no tienes que si hacer me tengo, tú no tienes que hacer un esfuerzo ahora para, para recordar el idioma castellano y poder hablar usándolo, exacto, exacto, o la matemática, o cualquier conocimiento que tengas, no sé, preparar el ni arroz. manejar, ni puedo ni siquiera no recordar cómo se maneja, o sea, De hecho, llega el momento en que se siente como ese poder superior es realmente que está haciendo que todo suceda y aún así no está haciendo nada. O sea, no estás, porque existe, todo lo demás sucede, pero no hace un esfuerzo, ni tiene deseo, ni tiene voluntad para que las cosas sucedan. Así como el sol hace que todas las cosas crezcan, pero no hace un esfuerzo, ni tiene la voluntad ni el deseo para que las cosas crezcan. Es por su naturaleza, ¿sí? De su propia existencia que todas las cosas crecen y todo es iluminado. ujú, ujú. Es como que el ego siempre se la quiso poner complicada, es como muy fácil, muy fácil. El ego desde el principio, desde que aparece hasta con la sensación de ser, ¡plin! Ya parece que fuese todo más complicado. Ah, no tiene que, no es nada, nada es complicado, nada, no hay complicación. Correcto. La mente simplemente es el pensamiento de que es complicado, de que es difícil o de que es fácil. Sí, es que hasta decir fácil, que fácil, es difícil. Nada más está en ese dilema, que si es fácil o es difícil, cualquiera de los dos es difícil. Con esa mente es pesada, es pesada. Cuando no se necesita, cuando no se No, necesita eso. no es la mente, es el sentido de hacedor. Yo soy Sí, el que hago, yo sí, soy el que hace esto y esto es difícil y esto es fácil. sí, es el sentido hacedor. Exacto. El Pues sentido, la mente tampoco tiene peso. el sentido de hacedor es la identificación con el cuerpo. Yo soy este cuerpo y yo soy el que está llevando a cabo esta acción. Si yo soy el que está moviendo la mano, yo soy el que está hablando, el que está escuchando, el que está Ujú, mirando. Yo soy el buscador. sí, Y aun aunque el ego se sumerge en su fuente, las actividades que continúa llevando el cuerpo son por inercia. Es el resultado de pensamientos, palabras y acciones del pasado. O sea que sigue siendo condicionado por el pasado, pero ya va como por agotamiento. ujú, En cambio, si hay ego, se va reforzando el condicionamiento y se va agregando más todavía a lo que ya hay. sí, Por eso dice que lo que sucede en esta vida es lo que llama el karma predestinado para esta vida, ¿ok? Queda un karma acumulado, ¿ok? Se está pagando una porción y en esta se puede acumular más y agregarla más al total acumulado. Si el ego desaparece, el acumulado queda cancelado porque no va a haber alguien en el futuro que lo experimente y no se agrega más, sino que el presente simplemente se agota.
Por eso dice que el sabio es como un culi, los que cargan las maletas en la cabeza en India. ¿Sí? Lo único que tiene el culi en la cabeza es llegar al destino y tirar el peso y tirar la carga en el suelo. ¿Sí? Es decir, el sabio lo que está esperando es nada más, ¿sí? Que el cuerpo agote su karma, chao y adiós. Era lo que yo decía como el tren, el trencito que iba acá uniendo vagoncito, 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 y un trenzote tiene, ¿sabes? Y es como, y eso es por uno estar queriendo solucionar un problema, otro problema, pegada, pegada, y uno queriendo solucionar lo que hace es como unir, No, ahí retrasar las tendencias, ese es otro malentendido. Tanto el sabio como ¿no? el ignorante se le presentan circunstancias en la vida. Si el sabio tiene sed, tiene que buscar la manera de saciar su sed. Si tiene hambre, tiene que buscar la manera de satisfacer el hambre. Si se le presenta un problema Claro. económico, tiene que buscar la manera de cómo solventarlo. Si tiene una condición física, puede que se tome la molestia de ir al médico. Él no está pegado al resultado de la acción, solo a la acción. Él trata, si lo consigue bien, si no, también. Sí, Pero pero hasta mentalmente, César, pon tú, a veces no estás resolviendo ningún problema físico que es necesario, que eso es normal, se da y tienes que resolverlo y hasta uno, chupum, se pone en movimiento y sale. Pero a veces hasta sin hacer nada, nada más en la cabeza, la mente siempre está tratando de, si hace una pregunta, se lo responde, y chiqui, y chaki, Pero y supongamos que yo tengo una condición económica difícil que tengo que solventar. Yo puedo estar acostado en la cama y el cuerpo está inmóvil. No estoy haciendo nada, pero mentalmente puedo estar activo, viendo a ver qué solución le encuentro. Déjame llamar a fulano, déjame a ver si puedo, puedo, tal vez, pues, déjame ver. Existen, puede que estas posibilidades. sí, 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 te entiendo Y bien. luego, Pero entonces, hay unas que son como prácticas que tú ya sabes que ni siquiera molestan para nada, o sea, pero no, es que ni siquiera son, eso es la mente práctica, la mente del sabio está ajá, es pensando. chévere, es práctica, no, no. Pero hay unos que son un intento de solucionar, que ya uno con uno mismo ya está estresado, de, porque No. sabe que es de un maquinamiento extra. No, eso es el tratar de forzar, que es diferente, ¿no? O sea, que me doy cuenta de que no se puede, pero trato de que se pueda. Ahí es donde comienza el Mm, sufrimiento. Ahí es donde entra el conflicto entre lo que es, no se puede, pero yo quiero que se pueda. mm, mm, sí. Sí, o el mismo conflicto de la pregunta de que, ay, que vuelve uno y se engancha con el que, y fue por mi libre albedrío, por ese hecho de creer que tengo un libre albedrío como pensamiento, pues yo tengo que resolver o no resolver, entró como una responsabilidad si no lo resolví como debía ser, y entra el debía ser o no debía ser, y así, pero viene más de ahí, ¿no? De ese. Para resumirlo, el ignorante está preocupado, Ujú, exacto, el sabio está ocupado. sí, sí. El sabio se ocupa, el ignorante se preocupa, porque siempre tiene en la cabeza obtener un resultado en particular de lo que está pensando, diciendo o haciendo. Mm, sí. Y ahí en ese hacer así, es como ni siquiera ese concepto de libre albedrío como tal, no encaja, porque es como que no hay, como que uno se cuestione quién tiene libertad o no, se está haciendo y ya, ¿sabes? No sé si me explico. A lo mejor esa sensación de cuando desaparece el hacedor por instantes, no hay el concepto de libre albedrío, no, ni cabe. No sé ni a qué se pregunta eso o se cuestiona eso, porque es como que no, ni siquiera.
se va haciendo y no es que, o sea, sí, uno va, se va pensando, se va resolviendo, pero no es como que ay, tengo la posibilidad de hacer esto, hacer otro, o sea, no sé, se va haciendo, no se está como no se está en esa Y perenne, no sé si me explico. Es como se va haciendo y uno no siente la disyuntiva, sí, está el problema, se va, pero no sé si me explico, pero bueno. No hay, en ese caso, no habría identificación del ego ni con los pensamientos ni con el cuerpo, donde Mm, el ego se sabe que es idéntico a la conciencia. mm, gracias, César, Mejor de esto. gracias. Ok, Un abrazo inmenso para igual. los tres. Hola César. Hola, hola. Hola, hola. Me alegro de verte bien. A ver, no pensaba entrar, pero bueno, como contaste lo de la vaca y la cuerda, digo, a ver si puedo apuntar algo y a ver si estoy equivocado o no. Entiendo lo de la vaca y la cuerda, y que la vaca, en teoría, tiene libre albedrío para moverse en esos 20 metros de cuerda, ¿no? A lo que está, a lo que es agradable o a lo que no es agradable, ¿no? Imagino que si la vaca tiene alguna tendencia masoca, pues irá a donde está desagradable. No lo sé. Lo que quería preguntarte es que incluso dentro de esos 20 metros en los que la vaca aparentemente puede decidir, tampoco tiene el libre albedrío de decidir, porque la vaca es un pensamiento y las decisiones vienen por las tendencias que generan ese yo, vaca, Exactamente. ¿no? Entonces, ¿cómo cabría, Incluso esto es... cómo cabría la palabra libre allí cuando es esclava de su propio condicionamiento, de sus propias preconcepciones? dentro de los 20 metros. Correcto, Ah, vale, así lo quería entender. Vale, pues entonces ya está. Ya. correcto. Otra cosa que te quería preguntar, bueno, dime, perdón. No, continúa, continúa. Vale. Esa cuenta de lo que hablaste con Susi, porque tengo un lío de días, pregunté pensando que era el día 8 y es que era la grabación del día 6, claro, ¿cómo le va a encontrar? Eh, sobre el Samadhi. Yo es que no sé, me ha venido a la cabeza algo que me ocurrió hace 45 años, no, 40 años, 40, 50, 65, sí, 40 años. Y ahora que dijiste lo de Samadhi, digo, jolines, si dice que Samadhi es pérdida de conciencia de cuerpo o pérdida de conciencia de mente. Pues yo en aquella edad, con 25 años, recuerdo que fui a buscar la leche, que antes íbamos a buscar la leche a una lechería, nos echaban la leche, y al volver a casa con la lechera, de repente me di cuenta que estaban dando, veía que estaban dando, pero no sentía el cuerpo, no sentía andar. Yo veía andar, me quedé con eso y luego eso, pues lógicamente se olvidó, ¿no? No le hice caso. Digo, eso es también esa pérdida de conciencia del cuerpo cuando vas andando, que te ves andar. Me acordé de lo que decías de Ramana, que venía y decía que parecía que iba flotando cuando venía andando. Por es lo mismo, no lo sé. Eso te pregunto. ¿Es una especie de samadhi, sin saberlo? El samadhi es externo o interno. Sí. El samadhi no es otra cosa que la total y absoluta quietud mental. Cuando la mente está quieta, es decir, está en su fuente.
Cuando está inquieta, ya salió de su fuente a través de los sentidos y está pensando en esto y lo otro. Surge como yo, esto y lo otro. ¿Ok? Mm. Sí, En el samadhi externo no hay pérdida de conciencia de cuerpo. Puede que haya una pérdida parcial de cuerpo. Si hay pérdida de conciencia de cuerpo, el cuerpo no puede ni andar porque no hay conciencia de cuerpo. ¿Me sigues? A menos que sea... no, 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 ya me perdí. Ya te cambiaste, ¿cómo? No entiendo. No, que ya me perdí, ahí me perdí. Cuando dices que el andar no puede haber pérdida de conciencia de cuerpo, ya me perdí. A mí lo que me sucedió en el camino es pérdida de conciencia de cuerpo, de espacio y de tiempo, y yo sé que seguía andando. Bueno, me lo dijeron. Pero estaba el cuerpo ahí andando y eras consciente del cuerpo andando. No, no fui consciente ni del cuerpo, ni del entorno, ni del tiempo que pasó ahí. Entonces eso es samadhi interno. En el samadhi interno hay pérdida de conciencia de cuerpo. Cuando Ramana perdía conciencia de cuerpo, tenían que traer la concha de un caracol grande. Hay que ponérsela en el oído para llamar su atención y poder ir a almorzar porque nadie iba a comer si no iba a comer. Ah, caramba. Sí, sí, pues entonces, bueno, si dices que es eso, lo que ocurrió en el camino fue pérdida de conciencia del cuerpo, vamos, es que clarísimo, del entorno desapareció y no había tiempo, no había nada, solo apareció, esto funciona solo. Pero Pero sí que hubo esa pérdida. cuando hay pérdida de conciencia de cuerpo, todavía hay conciencia de ser. Sí, en esto que me ocurrió, quizá pueda decir yo, imagino que yo ego, supo que eso funcionaba solo. O sea, había ahí alguien que sabía eso, o algo que sabía eso. Imagino que será la mente también, claro. Sí, El que sabe de algo o de nada es la mente. claro, por eso te decía que seguramente sería la mente, claro. A veces Ramana perdía conciencia de cuerpo sentado en un sitio y cuando abría los ojos estaba en otro. Aún así, Eso. aún así, él era consciente de ser, pero no tuvo conciencia de cómo el cuerpo llegó del punto A al punto B. Ujú. Pero esa pérdida de conciencia de cuerpo no lleva a la destrucción de la mente, obviamente, Claro, claro, claro. porque las tendencias simplemente quedan suspendidas, no destruidas. Sí, 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 sí. Pero vamos, eso es lo que se llama samadhi, ¿no? Digo, por poner, tampoco tengo ningún interés, ¿eh? Pero por ponerle un nombre, yo no sé, Sí, me llamó la atención. sí. Mm. Bueno, muy bien. Pues eso era nada más. Entender lo de el libre albedrío y esto que se me ocurrió cuando escuché ayer, cuando te escuché hablar con Susi. Mm, Nada más. correcto. Muy bien, gracias, César. A las Un órdenes. saludo. Ok. Fabio conserva ciertas tendencias o modo de yo individual. Mm. Hay varios tipos de definiciones de tendencias y voy a usar el término sánscrito porque no sé cómo traducirlo en el inglés. Que se llaman Bodha Vasanas. ¿Ok?
En el sabio quedan las tendencias que producen placer, pero al sabio le da igual si las experimenta o no. No sé si me explico. Porque el sabio no tiene concepto de bien y mal. Si le provoca un helado, pues por decirlo de alguna manera, va a la tienda y si la tienda está abierta, se lo compra. Si no, bueno, está cerrada y no se lo compra y ya no pasa nada. ¿Mm? Ya va, déjame abrirte el micrófono. O sea, hola César, ¿qué tal? ¿Qué decís? O sea, todo lo que mantiene son tendencias o modos operativos, funcionales, pero no del ego, no tendencias relacionadas al No ego. hay ego porque ya el ego Claro. está disuelto en su fuente. O Ya, sea, que ya no hagan, a ese ego no lo puedes llamar ego, ¿sí? Al igual que la sal no la puedes llamar sal después que se disuelve en el mar. o sea, puede haber una tendencia, por ejemplo, relacionada a un gusto de helado, como decís vos, pero no relacionada a un miedo, a enojo, a ira, eso no. Puede ser música, Ah. puede ser, no sé. Y por ejemplo, el tipo de música te puede seguir gustando, eso no es algo, eso, Una vez le preguntaron a un sabio que lo vieron comiéndose un pay de manzana con un capuchino. Y le dijeron, bueno, usted no se supone que debe haber trascendido eso. Y dice, sí, exactamente, por eso me lo estoy comiendo. claro, claro, Si claro, lo obtiene bien, si no, también. claro. Claro, y por ejemplo, con respecto a la música, si la música, depende del tipo de música, o sea, si la música tiene que ver con determinados recuerdos, eso tal vez deja de gustarte, pero algún A Baba le estilo, encantaba la música. claro, pero algún estilo te gusta, claro, Y cuando hacían esos performance, ¿cómo se llama? Esas presentaciones, se sentaba y sí, parecía estarlas disfrutando muchísimo. claro, Sí, o sea, claro, pero por lo que en el sabio queda esa sensación de deleite, pero si tiene la experiencia o no, pues está bien. claro, no es una, por ejemplo, la música, o mostrás un poco cómo la tomaba Ramana. Y claro, así en ese sentido sí, pero no relacionada a un recuerdo desagradable ¿No? o cosas así, Ramana eso no. también se dice que había un radiecito pequeñito y a veces lo prendía y ponía una musiquita así suave y un volumen muy bajito y ponía su musiquita. Yo no sé, esa espiritualidad estricta, yo no sé de dónde salió. Por Claro, eso la claro, única forma es pasar un tiempo con un sabio y ver porque su comportamiento es la enseñanza en silencio, totalmente, totalmente, en acción. Cuando, le, totalmente, Ramana decía que cuando él vivía en la cueva Virupaksha, uno de los asistentes había construido una especie de veranda, ¿sí? Y había construido una especie de un murito que servía como de sofá, ¿ok? Que se sentaba en el muro de cemento. Y cuando le llevaran ese sofá súper cómodo con cojines, le decía que aquel era más cómodo que este, que él disfrutaba más aquel que este. claro, sí, sí, Pero no dejaba de sentarse en ese. ¿Me explico? claro. Una vez estando en la cocina, estaba cocinando, preparando, cortando, y llegaron unos visitantes, ¿ok? Y Ramana dijo, listo, nos vemos ahora, tengo que ir a la cárcel, tengo que ir de regreso a la prisión. Ah, claro. Claro, sí, sí, no, totalmente. Se nota cuando, incluso cuando vos lo imitás, se nota cuál es el comportamiento del sabio. Eh, o cuando te escuchamos o te escucho a vos. Eh,
a lo que me refiero concretamente, por ejemplo, si hay una música que te trae malos recuerdos, eso no aparece. Lo que sí aparece es el gusto musical. Puede que te traiga el recuerdo, pero no. Que se pierde, para ponerlo así, es la carga emocional en el recuerdo. Ajá, Por ejemplo, entiendo. si yo hubiera sufrido de abuso sexual, ¿ok? Ujú. Yo tengo el recuerdo, ¿ok? Como no hay identificación con la memoria, entonces no hay una reacción emocional ante la memoria. ¿Me sigues? Sí, te entiendo, te entiendo. Claro, vos te acordás, por ejemplo, de tu niñez, pero no le pones una carga emocional particular. Está, te entiendo. La única emoción que se pueda percibir del sabio es la que deriva de la gracia de la conciencia. Y una vez llevaron, creo que fue una tela con una imagen de Krishna bellísima, la Rajan de Ramana. La Ramana, la que lo vio, no aguantaba y se le hacía un nudo en la garganta y se le salían lágrimas, ¿no? Y como me pasa a mí cuando recuerdo a veces al señor Ratanlal Baba, cuando los devotos, eh, a Namalai Swami le estaban haciendo una entrevista y cuando le preguntaron de Ramana y cuando empezó a hablar, tuvo que tratar de hacer un esfuerzo para poder seguir hablando. ¿Ok? Pero ya eso no es no es una emoción o un sentimiento que deriva de un objeto, sino de la conciencia que no es ni sujeto ni objeto. Tampoco te pregunto, tampoco pensamientos tormentosos. Pueden haber pensamientos tormentosos porque la situación puede ser tormentosa. ¿Ok? Tanto el sabio como el ignorante puede pasar por circunstancias difíciles, inclusive de amenaza, de muerte o de cualquier cosa. ¿Ok? Y habrá un movimiento natural a ver cómo lo salvaguarda. El mismo Krishna, ¿ok? Estaba con los 5 Pandavas huyéndole a los Kauravas que querían matarlos y se encontraron al sabio Durvasa y le pidieron a Durvasa que abriera un hueco para ellos esconderse ahí, ¿ok? Pero con la condición de que lo tapara y él se sentaba arriba porque él tenía un muy mal carácter. Y era muy temido porque decían, no, cuidado con las maldiciones de Durvasa porque nos puedes convertir en ranas. Y Krishna le dice, mira, si vienen los Kauravas, tú no puedes mentir porque eres un sabio, pero dile que estamos aquí, pero sabes cómo se lo vas a decir, ¿no? Y cuando le Claro, preguntaron, sí, está aquí, estoy aquí, está. ¿Por qué? No, está bien, déjalo así, nosotros nos vamos. claro. Inclusive No, realmente, Baba decía que la única mentiras que se pueden decir son aquellas para decir la verdad. Krishna se hizo pasar por eunuco para transmitirle este conocimiento a unas princesas. Y decía que la otra era para salvaguardar tu integridad física. ¿Mm? Una persona en la época de Hitler, ¿ok? Tendría que decir, Hal Hitler, ya, sí, yo soy, sí, yo también soy de uno de ustedes. ¿Ok? ¿Me explico? claro. O sea, puedo tener malos recuerdos. A lo mejor me parece, me surge algún mal recuerdo, pero no me engancho con eso. Porque sé que es la realidad ilusoria que no tiene nada que ver conmigo. Porque tu sentido de ser ya no se basa en identificación con todo eso. Claro, entiendo. Bueno, era eso, César. Gracias, ¿eh? Yo puedo ir caminando por aquí, por allá en la isla, encontrarme aquí. Eso me puede tener un recuerdo desagradable de mi infancia. ¿Ok? Viene el recuerdo, pero como no hay identificación con él, el recuerdo viene y se va. La Ramana decía que cuando llegó a una chala le venían recuerdos de su infancia y su infancia tiene que haber sido agradable y desagradable también. Claro.
Claro, o sea, lo que cambia es que ahora uno es consciente de ser conciencia, eso es lo que cambia. El punto de vista, digamos que es un punto de vista Punto de neutral. vista. Y eso se experimenta con la indagación. Surge esto, surge aquello como burbujas, ¿verdad? Ah, eso también, la indagación, vos como sabio, no seguido, por supuesto, pero cada tanto, a las cansadas, por ahí, tenés que hacer indagación, No, ¿no? no, porque la indagación es el esfuerzo para no identificarse con algo. El sabio no se identifica con nada sin tener que hacer un esfuerzo. La no Ajá, identificación con el cuerpo es permanente, por ende, su identificación como conciencia es permanente. No con la conciencia, como conciencia. claro, sí, sí. Ah, o sea que vos no tenés que indagar más, porque ya está, ya cambiaste el paradigma, digamos. Claro. La hermana decía que, inclusive decía que atestiguar a los pensamientos haciendo un esfuerzo se llamaba práctica. Cuando no había esfuerzo se llamaba realización. Claro, sí, 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 entiendo, claro. Está bien. Por eso se dice que aparentemente la realización es del ego. Hay un término sánscrito que se llama Jiva Mukta, el alma liberada, porque la conciencia no tiene que liberarse de nada. Shiva Mukta, qué bueno. Jiva Mukta. Shiva Mukta, qué bueno. Mukta de mukti, de liberación, como moksha. Claro. Bueno, César, muchísimas gracias, era A la eso. orden, a la orden, a la orden. Se escucha el martilleo, están haciendo un trabajo aquí arriba los vecinos. No, pero se escucha. ¿No? No. Leo, Hi. Um, I have a question. Um, now I I I notice the thinker. I notice the thinker, and I'm focusing on it, and I see it comes and goes. Sometimes during the day, I notice that I cannot focus on myself. Should I need to continue trying to focusing on myself, or is it okay to just see? this myself is the thinker, and who Yeah, notices the thinker is the thinker, which is the subject. The one that inquires is the subject, and inquires about the subject itself, means the attention of the I thinker, the I seer, falls on the I thinker, on the I seer. The self-inquiry is done by the ego. So the ego can stop associating itself with its thoughts, feelings, emotions, bodily sensations, body, and perceptions. When it loses its identity with anything, then the self reveals itself, emerges in the self. And the self reveals itself as I, the real I, the only one. And then the apparent second one, it becomes obvious that it doesn't exist separate from the only one. Therefore, it is also the only one.
Make sense? Somehow, yes. Somehow, yes. Good. Uh, i- if I cannot focus on the thinker, is it okay to try to find the origin of the thoughts? The If origin of the I thought, cannot, the origin of the thought is the thinker, and okay. the origin of the thinker is the self. So the inquiry is to bring the attention to the is hold on to the thought I. Who is the thinker I? Who is the experiencer I? Who is the subject I? And who is paying attention to this I? That is self-inquiry. The self, the word self in the inquiry is the individual, the apparent individual self, not the absolute self. How can you put the attention on something that you don't even know that it exists? You know that it exists only when it reveals itself. When it reveals itself, it swallows you. When a shark eats a fish, the fish becomes the shark, isn't it? Whatever you Yeah. eat becomes yourself, right? If you eat a vegetable that, I don't know, if you eat lentils, right, that are high in iron, so the iron in the lentils stays within you as you, right? Yeah. If the people could hear this knowledge with a quiet mind, they will straight away experience directly what they are listening, right? And they will laugh and laugh and laugh like idiots. So That's it. Thank you. good. There are not two selves. One that is going to pay attention to the other. That's a misunderstanding. The self doesn't need to inquire, and the self is already self-aware. It's the ego self that does the inquiry. To free itself from body identity so it can regain its identity with the self. It is the self, it is the ego itself that says, I am that. When it says, I am that, it disappears. And there is only that. See? So it cannot be called ego or individual or a person any longer. It is that. Hmm? Even a doll made out of salt can say, I am the sea. But if it is thrown into the sea, it cannot say a thing. It remains as the sea.
Good.
Herminia, ¿por qué no abres el micrófono y hablas por acá? Yo no entiendo. ¿Por qué escribir por el chat si estás ahí sentado? Yo no entiendo. Es como que tiene a la novia al lado y le escriben un papelito cosa en vez de decírselo directo. Bueno, me escuchas. Sí, Bueno, es que estoy exiliado segando y se me vienen cosas a la cabeza. Y bueno, como era una respuesta corta, por eso te la pregunté, ¿no? Me estaba acordando de esto de la metáfora de la vaca y la cuerda. Y se me vino a la cabeza una película, no sé si has oído hablar, Matrix, en la que un niño le dice que al final no hay ni una cosa ni otra, ¿no? Una cuchara que se doblaba, ¿no? Entonces estaba pensando, bueno, al final de cuentas está la aparente vaca, el aparente libre albedrío, pero al final de cuentas no hay ni vaca ni libre albedrío, ¿no? Solo hay conciencia. correcto, Eso era solamente, ¿no? Eso es lo que me sale de adentro, ¿no? Eso quería correcto, confirmar. correcto. Bueno, es que era Es- solo eso, maestro. esa comprensión intelectual te lleva al conocimiento directo. Sí, algunas veces sale en la respuesta, ¿no? Después de haberte escuchado, pero bueno, dice, a ver si son cosas mías y bueno, siempre trato de que cuando hay alguna duda me confirmes, ¿no? Levanta la mano y habla. El chat es una alternativa. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. No, ya antes te he puesto que si la respuesta era larga no me contestaras, pero bueno, como esto es, lo entiendo y lo respeto, claro, faltaría más, ¿no? Tengo a alguien que escribe. No comí mucho porque tenía tres niñas montadas encima de mí preguntándome 50.000 cosas. Bueno, te lo comas ahora. ¿Sí? Anda, pues. Bueno, eso era todo, ¿vale? Comió porque tenía tres niñas montadas encima preguntándole muchas cosas a la hora del almuerzo. Pero por mí está bien más. Ok, César, muchas gracias. ok. Bajo la mano. Hola, buenas tardes. César, te quiero preguntar una cosa mental y es esta. Decimos que la conciencia está más allá del bien y del mal, que no tiene atributos. Y también decimos que la conciencia, como cuando hablamos de que la observación es amor, que es amor, y lo que le surge a la mente es decir, la conciencia no hace nada y está más allá del bien y del mal, pero en realidad sería el bien absoluto, César, No, porque el amor no hace daño a nadie, ¿o no? Porque veo eso, que los sabios no hacen daño, César, no hacen nada porque no tienen ego, pero tienden a, cuando habla de Gandhi, así, seres Ramana, como que hacen, entre comillas, el bien. A eso, eso me refiero, hay algo, eso perdón. es a la vista del ego.
El ego tiene la idea del bien y el mal y asume que el sabio hace el bien. En el sabio ni siquiera la mente pura existe. Para el observador del sabio pareciera que el sabio solamente tiene mente pura. Todo eso tiene que ver con nuestras propias preconcepciones del bien. No hay nada en el mundo bueno o malo. El mundo no dice, hola, yo soy el mundo y yo soy bueno, yo soy malo. ¿Ah? Yo entiendo Sí, son lo que quieres decir. Sí. como que la fuente, digo, César, esa fuente que hablaban de la corriente, esa fuente de la energía, de donde sale la energía, digamos, como que yo no sé, como que hay bondad o qué benignidad, porque bueno, sí, recuerdo la frase de Jesús cuando lo crucificaban, perdónalo, no saben lo que hace, o a Gandhi que lo mataron, o como eso que vos decís, tienen un dolor, al sabio no lo rechazan ni nada, pero como que hay algo que absorbe en una energía muy amorosa, a eso me refería, no sé. No sale el sol para todos, para justos y pecadores. ¿Acaso el sol Sí. discrimina entre unos y otros y dice, a estos los voy a iluminar y les voy a dar calor y a estos no? No, y está ese dicho, César, que dice, haz el bien sin mirar a quién también. Que bien, por eso decía, la fuente está más allá del bien y del mal, pero pareciera que fuera benigna, amorosa. No dice Jesús, si tu enemigo te pide que camines con él 2 millas, camina con él 6 millas. Mm. Entonces el bien sería como algo natural. A veces ustedes quieren que yo les conteste lo que ustedes quieren escuchar, que yo les confirme, sí, sí, sus ideas están clarísimas, son verdad. El amor no sabe de bien y mal. El amor no sabe de Mm. otro. Para el amor no El hay, amor no sale de no, otro. para el amor no hay otro a quien amar. Ok. El amor es amor, la conciencia es conciencia. Mm. Perdón, César, pero sería entonces el amor se ama a sí mismo. Amar es como conocer. No se ama a sí mismo, el amor es el amor mismo. Tendría que dividirse en dos. Ah, mm, mm. Bueno, era eso, César. Ok. Gracias. Sí, 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 las ideas de justicia, las ideas de justicia, de la revolución, la derecha, la izquierda. Para el amor no hay otro, me quedo con eso, César. No. No. Ok. Gracias. Hola César. Hola, hola. Em,
quería preguntarte, César, a ver, resumidamente, em, parece que sucede que la presencia es tan presente que cuando aparece un pensamiento en formato identificativo, pareciera que no puedo indagar y la presencia lo absorbiera. O sea, como si ese pensamiento fuera absorbido y como que me cuesta indagar, ¿no? Eso que hacía de ver, de dónde surge, no pareciera que es absorbido. ¿Me explico? No, trata de nuevo, a ver. Lo que llamas presencia es el ego. Esa presencia está en la vigilia. En el sueño profundo es ausencia. La conciencia existe en la presencia y en la ausencia del ego. Está más allá de lo que la gente llama presencia. Ese es el ego tal vez en su estado puro. Este silencio, bueno, yo lo llamo así, no sé cómo tú lo coges, ¿vale? Yo lo expreso como lo El silencio real no es inerte. inerte, Sí, no es inerte. inerte, ni es un vacío, ni es un objeto. No, 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 no es vacío. Diría que es, ¿sabes qué pasa? Que me cuesta ponerle nombre a esto. Es como que no tiene sentido ponerle nombre. Pero si tengo que hacer un esfuerzo por expresarme, es que es como muy tonto expresarlo. Pero el asunto es que cuando aparece este pensamiento, es absorbido. O sea, es como si no pudiera ir a la autoindagación. No es que ¿Me no puede, explico? no es que no puede. Este es el asunto, no, no, lo otro, no ponerle palo, no, me parece absurdo. Pero es como una incapacidad o un esfuerzo muy grande en ir a autoindagar cuando parece que hay algo que lo diluye, que lo neutraliza, que lo... Entonces, esto, no sé si me estoy evadiendo o es así, o esto es natural. Autoindagación es autoobservación. Mm, Cuando la autoatención se hace intensa, mm, el esfuerzo por llevar la atención al que pone atención es innecesario ya. Sucede ah, de manera espontánea. Entonces, el observador de los pensamientos es la mente misma. La mente es el observador y el observado. Cuando surge el observado, la atención automáticamente, sin hacer un esfuerzo, lo que tú llamas indagación, ¿sí? La acción consciente, llevar la atención al observador, ya es inconsciente e involuntaria. Y por lo tanto, al no ponerle atención la mente, sino a sí misma, en vez del pensamiento, el pensamiento desaparece. Pero esa presencia libre de pensamientos es la mente libre de pensamientos. presencia libre de pensamientos. Es la mente, Buah, es necesario entender esto, absolutamente. esto último, la Absolutamente. presencia. Sí, porque lo que llama silencio es la quietud mental. Y ese silencio no es real, Ah, porque a veces está quieta, a veces está inquieta. El silencio es es el trasfondo de la mente, bien sea que esté quieta o inquieta. Y ajá. ese silencio del que hablo no es inerte, está vivo. Y que pareciera que digo que está muerto. O sea, no entiendo, ¿eh? No entiendo. A ver.
Lo que estás esperando, experimentando, es un estado de quietud mental. Ese estado de quietud mental conduce a la inmersión de la mente en su fuente. Sí. Pero ese estado de quietud mental, que aparentemente es lo que denomina silencio, no puede ser real. Ya, ya, vale. Mm. Bien. Eh, o sea, es como, no me importa si falta un paso más, no me importa, sí, no me importa si, no sé, como si no he llegado, todo eso no. Solo como la traducción de, de esta aparente incapacidad o sin sentido, como que no se da ese esfuerzo de autoindagar, ¿no? Esa intención de ir ahí, como que no. Ahí donde, Eso. ¿Perdona? ahí donde, de ir ahí donde. Claro, a dónde iba. A dónde iba ¿A qué te refieres a dónde iba? a mí mismo, pero es como si ese es mí mismo. Ese mí mismo es la mente, de Ujú. nuevo. El que se observa a sí mismo es la mente, la conciencia no sabe de nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿cómo? Si no sabes lo que es la conciencia todavía. Claro, sí, sí, que estoy de acuerdo, que no sé lo que es la conciencia. Que- Bueno, La mente se queda completamente quieta. Bien, a veces no tiene que hacer el esfuerzo para quedarse quieta. A veces no tiene que hacer el esfuerzo para observarse a sí misma. Es ujú, decir, la autoindagación, que es autoobservación, sucede de manera espontánea e involuntaria, de manera inconsciente. Eso es lo que está sucediendo. claro, esto es por lo que estoy extrañada de que parece que se está haciendo solo. O sea, como que, Correcto. como, como, oye César, estoy mirando para otro lado, aunque lo percibo de manera natural, pero bueno, es como escucharte. ¿Cuál Es otro, esta extrañeza. cuál otro lado y qué percibes de manera natural? No sé. La mente solamente puede llegar hasta allí, ¿sí? A mantenerse enfocada en sí misma. El resto Sí, sí. es, Ujú. es una cuestión de gracia. Sí, sí. Y, mm, y perfecto, vamos, que no tengo ningún problema. El señor Ratanal decía que realización era cuando el esfuerzo y la gracia, ¿sí? Ujú, Se encontraban. ujú. Sí, sí, pero yo reconozco que en mí no se ha dado, pero tampoco, que bien, que es que no quiero poner la atención ahí, no está ahí. ¿Ahí dónde? Que no entiendo lo que quieres decir. No quiero poner la atención ahí dónde. Quieres decir que no quieres, pero No, que pareciera que faltara un paso y que no depende de la mente, pues bien, que perfecto, que no me importa. correcto, que hasta ahí llegan los esfuerzos de la Eso es, los que es que esfuerzos no. quiere decir a quedarse sin esfuerzos, en Sí, permanecer quieta, libre de esfuerzos. Y no tiene que hacer un esfuerzo para ignorar al mundo, el cuerpo, los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, las emociones, las ideas, que aunque surjan
y aunque esté consciente de ellos, está enfocada todavía en sí misma, está completamente desapegada en estado de desapasionamiento. Ah, Ese es un estado mental que es conducente al autoconocimiento. Solamente cuando esa mente está en ese estado puede ser absorbida por la conciencia, porque ni que la conciencia quiera puede, ni que un magneto quiera traer un pedazo de hierro, ¿no? Que esté sucio, no puede, porque el sucio aísla a la bola de hierro del campo magnético, del poder de atracción del magneto. Por eso una mente llena de ideas preconcebidas, tendencias, deseos, conceptos, no puede ser atraída por la conciencia. sí, lo único que, ¿no? Como mente se puede hacer es hacer esa limpieza para que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí. Pero tampoco es que no me importa. Solamente es compartir esta extrañeza de... Lo que limpia la mente es la conciencia. ¿Sí? Es cuando la mente se sumerge en la conciencia que se va disolviendo las tendencias que no son diferentes del ego. El ego toma la forma de las tendencias. Cuando la mente realmente se sumerge en su fuente, la fuente donde se sumerge queda develada, revelada. La mente no puede decir que se sumergió en la fuente a menos que de una u otra manera, por así decirlo, sienta la presencia o sienta la corriente, el poder de la conciencia, que es bienaventuranza, amor y felicidad misma, por así decirlo. Si la mente se queda quieta, está lo suficientemente quieta por un periodo de tiempo lo suficientemente largo, entonces es la conciencia la que dice, amén. ¿Me sigues? Mm, Si las tendencias no están completamente destruidas, la mente otra vez ¡frup! Sale. ¿Mm? mm, mm. Me extrañaba este no esfuerzo. En ese estado, Pensaba, en ese estado, pensaba que estaba haciendo algo mal. en ese estado mental no hay diferencia entre el mundo y la mente. Cuando la Mm, mente se identifica con el cuerpo, ve al mundo como otro, como diferente, separado de sí. Cuando la mente no se identifica con el cuerpo, entonces eso se llama samadhi o estado de no diferenciación, eh, donde el objeto se funde con el sujeto. Es natural, primero con esfuerzo y luego sin esfuerzo.
Primero de manera voluntaria y luego de manera involuntaria. Es decir, refiriéndose a la atención del sujeto sobre sí mismo. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Conocerte a ti mismo es como a ti mismo sin identificación. Cuando tú como ti mismo te quedas identificación, entonces Dios se revela, y tu identidad con Él se hace evidente. Si yo soy Él, ¿sí? El Padre y yo somos uno y la misma cosa. Yo soy lo que el Creador es, por tanto yo soy Él y Él soy yo. Tatvam Asya Ham Brahmashmi, ¿sí? Yo soy la luz, como decía Zoroastra, es lo mismo. Pero no confundan ese estado como la realidad última, porque van a estar muy desilusionados después que lo pierdan. ¿Sí? Después que lo pierdan. Claro, cuando la mente, porque ahorita dice, no hay nada, pero tú no sabes que queda guardado en la caja de Pandora y puede que surja. ¿Sí? Y dices, uy, pero antes sin Mm, esfuerzo, ahora tengo que hacer un esfuerzo otra vez, no entiendo. Porque piensan que el estado mental libre de pensamiento es la conciencia, ¿no? Esa es la mente pura en su estado prístino, en su primera modificación, o como lo quieran llamar, ¿sí? ujú, Es el reflejo. Imagínate que tienes, que son las 12 de la noche, ¿verdad? Y no hay ni una sola nube y la luna está completamente llena, brillando en todo su esplendor. ¿Ok? Y ujú, delante de ti tienes un tanque de agua. ¿Ok? Si el tanque de agua está cubierto de hojas, no puedes ver el reflejo de la luna, ¿cierto? ujú, Entonces remueves las hojas y limpias el tanque, pero al remover las hojas quedan ondulaciones en la superficie del tanque, ¿verdad? Del agua. ujú, Ahí ves el reflejo de la luna, pero lo ves distorsionado. ujú, En el ujú, momento en que el agua se calma, el tanque está completamente calmadito y ahí ves perfectamente el reflejo de la luna, ¿cierto? ujú. Aún estás viendo el reflejo de la luna. Es un reflejo. Exactamente, ese estado mental es ese reflejo de la luna. Si quieres ver Bien, pero si quieres ver la luna, sí, tienes que mirar directo para allá. claro, eh, pero yo no sé si lo he confundido o no, aunque creo que no, ¿no? Yo digo que sí, Que, pero, pero, y aunque eso es, y aunque tú digas que sí, yo digo que no, porque a es veces, que no sé si tiene importancia, ¿sabes? Es que no sé, ok, es como, es como, bueno, no, no, no sé, qué bien, ¿no? Pero no le doy importancia. lo Si que me estoy confundiendo o no. lo dice el ego, todo eso lo dice el ego. Ok. Bueno. Mm. No lo ves, por eso tiene que haber alguien que te lo haga ver, pero aún así puede que no lo veas. Aun cuando te lo pongan aquí así, no lo vas a ver. Puede que sí, puede que no. Obviamente, por ahora no. Tú misma dices, no lo veo, no lo veo así. Fíjate que es que ya escucharé de nuevo, pero es que no sé ni lo que digo, quiero decir. O sea, Eso demuestra un estado de confusión mental, no hay claridad. no hay claridad.
No. Es al ego el que le parece extraño poder deshacerse de los pensamientos sin hacer un esfuerzo. Hasta ahora todo va bien. Es el ego el que le parece extraño poder enfocarse en sí mismo sin tener que hacer un esfuerzo. Pero desde allí, entonces empieza a argumentar, si toma una nueva forma, ¿no? Y no me importa, me importa, no me importa. Sí, ya se activa de otra forma, ¿sí? Ujú. Muta. Aparece como una nueva entidad, ¿sí? Como otra identidad. Ujú. Irreverente. Es que no me importa. Es como si no necesitara comprender. ¿Comprender qué cosa? Eh, lo que dices, como si no quisiera comprender, entrar en las palabras y comprender lo que las palabras. Exactamente, porque no quiere ir más allá. Y si comprende lo que estoy diciendo, entonces puede ir más allá. Se vuelve a quedar quieta, ¿sí? Vuelve a bajar la cabeza. Ujú. Pero para que sepa que está en la trampa, tiene que aceptar que está en la trampa. Y por más que alguien le diga, mira, tienes el gancho en la pierna, dice, no me importa, no lo quiero entender. Y dice, ok, muy bien, cualquier cosa me avisa. Hasta entonces, ¿no? Y estuve sentada en el mismo sitio donde tú estás. Lo único que la forma de que tomó el ego para mí en ese entonces era inclusive peor que la tuya.
Y solo cuando yo pude verme en el tobillo, ah, sí, mira, realmente está allí. O sea, entendí lo que él me dijo, aunque lo que el maestro me dijo, entonces, entendiendo lo que él me dijo, viendo el gancho en el pie del gancho, se salió solo, no hubo que hacer nada. ¿No queda más? Queda una. ¿Catalinas? ¿No?
No, tengo la sensación, no sé dónde meterme, no sé dónde meterme, Mm. no sé dónde. ¿Quién podría esconderse de Dios, que es nuestra propia conciencia? Ok, nos vemos entonces mañana o a la noche.